que ordenar destruir ese proyecto, así como han destruido Jóvenes con Todo, han destruido Ciudad Mujer y han destruido muchos de los proyectos emblemáticos del gobierno del FMLN. En una entrevista escuché que habías alcanzado las metas económicas. Parece que un año habían alcanzado las $1,000 millones en ese proyecto. ¿Quisieras hablar un poco más al respecto? Bueno, quiero decir que el FMLN, al contrario de lo que decía la derecha, fue muy eficaz en atraer inversiones extranjeras al país. Y puedo decir con orgullo de que el equipo económico del cual fui parte, hicimos un enorme esfuerzo y muy productivo para atraer inversiones nuevas al país y que viniesen a generar nuevos empleos. Al final del mandato habíamos contabilizado más de $2,000 millones en inversiones extranjeras nuevas que llegaron al país. Me refiero en el periodo 2015-2019. Eso se tradujo en una serie de nuevos puestos de trabajo. Se invirtió mucho en la parte del sector energético, pero no de la energía que se extrae quemando petróleo, quemando búnker o diésel, sino en energías renovables. El Salvador es hoy una de las potencias regionales en materia de energía solar. En El Salvador está ubicada la mayor planta solar de toda Centroamérica. Solo eso es un proyecto de alrededor de $150 millones. Ocupa un espacio de alrededor de 200 manzanas, no muy lejos del aeropuerto Monseñor Romero. Y así, por el estilo, se desarrollaron otros proyectos solares muy importantes. También dejamos iniciado el primer proyecto que va a funcionar en base a la energía del viento. Este proyecto se hará ahí, se está haciendo ya en el sector de Metapán. Estamos hablando también de un proyecto que supera los $100 millones. Y a mí me da risa cuando aparecen los señores de este gobierno bukeliano anunciando como que todo eso comenzó con ellos, como que eso llegó por obra y gracia de Nayib Bukele. Al contrario, nosotros, funcionarios del FMLN, gobierno del FMLN, dejamos todos esos proyectos ya montados y muchos ya caminando, produciendo, generando energía en algunos casos, generando producción en otros casos. Y sin duda que la confianza que había en el gobierno del FMLN era de tal magnitud que se lograba atraer inversiones de ese nivel. Y no es una casualidad que también el FMLN haya dado el paso de abrir las relaciones con China Popular para que pudiera también llegar al país inversión de las empresas chinas que están en una constante expansión por el mundo. Lamentablemente, como pudimos ver, Bukele a esta relación con China le bajó totalmente perfil. En eso pues podemos entender que tiene patrones que le indican que no debe de acercarse mucho con China. Eso lo tenemos más claro, sobre todo en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Entonces prácticamente de China él no se volvió a acordar y eso pues nos limita bastante como un país que puede captar significativas inversiones de China y de Asia en general, como lo están haciendo otros países en América del Sur y en el Caribe. Y en la misma Centroamérica, diría yo, como es el caso de Panamá o es el caso de Costa Rica. Ayer hablábamos con César Villalona y nos mencionaba igualmente como lo ha hecho, de que no hay planes en esta apertura económica, pero que las empresas están tomando sus iniciativas, están tomando sus propias medidas. El compañero Manuel Flores, el Chino Flores, nos decía que también se
se ha percatado de que la población salvadoreña está aplicando todas las medidas de bioseguridad y que eso ha hecho de que los niveles estén bajando. En este vacío de liderazgo del gobierno, ¿qué cosas podrían suceder acorde a tu experiencia? Bueno, el vacío de liderazgo, en el sentido positivo del liderazgo, creo que pone al país ante una gran disyuntiva. Porque el mundo pues, nos mira, el mundo nos ve como un país lamentablemente hoy lleno de conflictos políticos internos, con instituciones cada vez más débiles, sometidas a una agenda política. Ya hablábamos del caso de la Fiscalía, hemos visto de manera patética en los últimos días el rol de la Fuerza Armada, que prácticamente han echado por la borda toda la credibilidad que se había forjado una Fuerza Armada profesional y apolítica en los últimos 10 años. Instituciones totalmente débiles, y si ya hablamos del Ejecutivo, pues ahí lo que hay es una total descomposición. El liderazgo de Bukele es un liderazgo tóxico para el país, es un liderazgo que solo entusiasma a sus fanáticos, no genera ningún tipo de respeto ni de autoridad frente a los demás sectores del país, porque él mismo se ha encargado de mantener y profundizar un estilo de permanente confrontación con todos aquellos que señalamos sus graves errores. Entonces, en vez de revisar su conducta, en vez de escuchar y reconocer que no tiene la capacidad ni la experiencia para manejar un país, se dedica más bien a perseguir a sus oponentes, a descalificarlos, a insultarlos y a amenazarlos con destrucciones apocalípticas, cosa que por supuesto no va a suceder, porque estamos, le guste o no a Bukele, en una situación donde, por lo menos de parte del FMLN, nosotros tenemos claro que tenemos un escenario de grandes retos en términos políticos y electorales, pero no somos un hueso fácil de roer para ningún enemigo. Y ya nuestros enemigos de muchos años lo han comprobado. Nunca se debe subestimar al enemigo. Y pues también él está empeñado en destruir a aquellos sectores de la derecha que no se le sometan, a aquellos sectores de la derecha que le son obedientes o que le juran lealtad, pues esos sectores prácticamente son parte ya de su equipo de gobierno, de las fuerzas que gobiernan, son sus aliados, ¿verdad? Pero aquellos sectores o personajes de la derecha que los ve con desconfianza y que no ha logrado un nivel de sometimiento, entonces también está decidido a perseguirlos. Pero yo ya haría un llamado a los que nos escuchan para que reflexionemos y no nos dejemos impresionar, porque en esto escuchamos a los fanáticos de Bukele amenazando, prácticamente advirtiendo que viene un gran apocalipsis contra la izquierda, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que somos una fuerza política muy vigente, muy beligerante. Lo hemos probado particularmente en este año de oposición y vamos a seguir consolidándonos y vamos a seguir fortaleciendo nuestra capacidad de lucha y la confianza que tiene el pueblo en su vanguardia política, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Me hiciste recordar unas palabras de Chafik, de un reporte, un informe que él daba que decía de que el FMLN había derrotado la estrategia de los mejores cerebros del Pentágono, los mejores cerebros militares del Pentágono. Así es que, muy bien dichas esas palabras, que al FMLN no se le tiene que subestimar. Adelante, Pablito. Bueno, mira, los saludos que vienen.
Francisco, mira, nuestros estimadísimos amigos y amigas que no dejan de prestar atención aquí, especialmente a los viernes, el especial aquí, con el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Estábamos hablando de liderazgos, aquí te preguntan de Los Ángeles, Sigfrido, ayer se vio una conferencia bastante rara, una conferencia de esas que dejan más preguntas que respuestas, nos dicen, y dejan lagunas de interrogantes, porque no se entendió ahí quién era el líder o quién era el presidente, porque allí en todo el tiempo de ese programa televisivo a toda la audiencia de El Salvador, el señor presidente salió acompañado de un embajador. Habráse visto una cosa de estas en otros países, donde el presidente sale con el embajador refiriéndose a todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es ¿Qué hay detrás de eso? Sigfrido, nos preguntan de Los Ángeles, de que haya estado ahí el embajador de los Estados Unidos. Y no solamente eso, pero ¿será que lo dijo de accidente o que se le salió? Porque el embajador después dijo que íbamos ya como que si es parte del gobierno. Él lo dijo, vamos a reactivar la economía de El Salvador. Y luego después se sale con algo que tampoco da con lo que es el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno no es entidad que da directamente dinero. Pero de ahí salió y dijo el presidente de la República que el gobierno de Estados Unidos le va a dar $1,000 millones. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se explica para todos aquellos que nos están hablando que están bien confundidos? Sigfrido, adelante. Ahí hay dos cosas. Primero, el hecho de que Bukele cada vez recurre a su, llamaría, a su protector, por no decir a su patrón, para proyectar que él tiene el apoyo de una administración de Estados Unidos. Incluso lo ha llevado a negociaciones muy delicadas que luego pues han significado un verdadero escándalo, como cuando él mismo dice que invitó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal general, a representantes de Arena y al embajador norteamericano a una reunión secreta en la Casa Presidencial para ponerse de acuerdo en los términos de cómo se iba a manejar la crisis de salud y la crisis económica. Lo hemos visto también reunido con los principales representantes de los grupos económicos, los principales familias, y siempre él se hace acompañar de este señor, como para decirles, yo soy protegido del señor Trump. Ese es el lenguaje subliminal, ¿verdad? Esa es la idea que nos quiere dejar, de que él es protegido de Trump, y si hablan con él, pues están hablando con Washington, con la Casa Blanca, y que la sombra de la Casa Blanca lo alcanza hasta él. ¿Esto qué refleja? Refleja una gran inferioridad, un complejo de inferioridad. Un presidente que no puede tener una autoridad propia. Necesita que lo vengan a apuntalar, que lo vengan a sostener. Y si fuera mal pensado, diría yo, de un presidente títere, como ha sido la tradición en otros tiempos. Pero no quiero ser mal pensado. Digamos que lo ve como su protector, que lo ve como su benefactor. Eso es el primer punto. Lo segundo, estos anuncios de miles de millones de dólares que llegan al país en inversión, me parece otra de las fantasías de Bukele. Él, lamentablemente, por sus pocos estudios, él no conoce cómo funciona la economía internacional. La economía internacional no la mueven los gobiernos. La economía internacional se mueve en base a intereses de mercado, de las empresas, grandes, medianas o pequeñas, grandes corporaciones,